Él nos sustenta. Y yo la veo a Lidia tan feliz siempre de ver a su papá que tiene 91 años y está predicando y haciéndolo con una energía y con una dulzura y con un poder que me da vergüenza decir que yo tengo esta edad y no lo voy a hacer. Así que finalmente hay que ceder a los designios y a la oportunidad que Dios nos da de alguna manera servirle, porque servir a Dios es servir a nuestros semejantes sobre todas las cosas. El Señor nos tiene en esta tierra con propósitos maravillosos que solo Él puede determinar, y determinarlo en los tiempos y en las ocasiones. Así que todo lo que Él diga adelante, será adelante. Bueno, justamente hoy, como siempre les gusta poner algún título, podríamos ponerle alguno de lo que les guste: planes generales, planes particulares, planes, planes, planes. Todos en la vida tenemos planes. Hay planes que resultan y planes que no. La iglesia está pasando por un momento difícil en donde no entendemos los planes del Señor. No entendemos porque amamos a aquellos que están sufriendo. En lo particular, nosotros hemos pasado unos años muy difíciles en los últimos tiempos y hemos orado como iglesia y hemos orado un montón de iglesias porque la hija que perdió a su esposo hace 5 o 6 años está en Italia sirviendo al Señor. Luego tuvo 2 años de cáncer con su esposo y finalmente el Señor se lo llevó. Y decíamos, tan joven, ¿cómo puede ser? ¿Cómo va a ser eso el Señor? Finalmente el Señor preparó otro hombre para la hija y se casó a los años, y después de 2 años del casamiento comenzó a sentirse mal su segundo esposo. Un hombre espectacular, sensacional, maravilloso, que realmente era preparado por Dios para ella. Y sin embargo, al año de sufrimiento con un cáncer terminal, también Dios se lo llevó. Y dijimos, Señor, por favor, 2 veces. Y es tu sierva, dejó la Argentina, quemaron las naves para ir a servirte y pasó esto. Y volvió a pasar lo otro. ¿Qué estás haciendo? Y ahí nos acordábamos de Jeremías 29:11. No sé si va a andar esto, ¿sí, no? En donde el Señor dice que Él tiene planes. Y si lo leemos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todos esperamos un fin. Generalmente esperamos que sea agradable. Y se lo estaba diciendo a un pueblo que estaba pasando por un periodo muy largo de encierro, de esclavitud, y ese pueblo no entendía. Ese pueblo no entendía porque muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, no había lectura todavía. Y cuando recuerdo esto, creo que tenemos que estar agradecidos al Señor, porque hoy tenemos lectura, hoy tenemos internet, hoy tenemos muchos medios por los cuales disfrutar de la palabra del Señor.
y muchas veces no lo hacemos porque estamos como sobrados. A veces nosotros le ponemos a nuestros perritos la mejor comida y el tipo va, la huele y se va a la cucha tranquilo. Dice, total, ella me va a esperar a mí. Así que yo voy a hacer lo que yo quiero. Muchas veces hacemos eso. Hacemos como que lo tenemos todo. ¿Para qué queremos ir a la palabra del Señor? Pero ella nos muestra que los planes de Dios son siempre buenos, para dar el fin que esperamos, pero no siempre en los tiempos que esperamos. Porque Dios es eterno y sus planes son eternos. Recordemos que cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, comenzamos a ser eternos. ¿Sabían ustedes que somos eternos? ¿Lo recuerdan? Somos eternos, solamente que un día, el día que Dios lo dispone, hay un cambio de envase. En vez de estar en este envase de barro, vamos a estar en un envase espiritual, un envase glorioso. Vamos a tener cuerpos como los del Señor Jesús, que podía traspasar los lugares cerrados, podía transformarse, podía mostrarse y podía no mostrarse. Cuerpos glorificados, cuerpos distintos, espirituales, que entran en todos lados. Y así vamos a estar, no para estar en este mundo, sino para estar en la gloria de Él. Así que bueno, ya vamos a hablar más tarde de eso. Más adelante, más atrás, Jeremías en el capítulo 15, verso 12, les explica a este pueblo esclavo por 70 años, o sea, una esclavitud a la que estábamos habituados, ¿no? Tenían que estar habituados, pobres. Les dice que desde el vientre de vuestras madres, no está, ¿no? Bueno, les dice, no lo vamos a leer para no ir demasiado el tiempo. Desde el vientre de nuestras madres, Dios nos ha elegido puntualmente para algo. Y en Efesios 1, verso 4 al 6, nos dice el apóstol Pablo que Dios nos eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo creemos? Maravilloso. O sea que no es una novedad ni una casualidad que nosotros estemos acá. Somos sus hijos, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Porque tenemos que pensar que ese Dios eterno tiene planes generales y planes particulares. El pueblo que estaba sumido en la esclavitud no lo podía entender, pero no tenían las cosas que tenemos hoy. Hoy podemos entenderlo. Hoy tenemos una difusión de la palabra de Dios a través de tantos medios que podemos elegirlos, darnos el placer de poder elegirlo. Entonces, aprovechémoslo. ¿Se acuerdan de Juan 3:16? Ahí hay una promesa general. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? ¿Lo recuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo, englobando al mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel dentro de ese mundo que se arrepienta y acepte a Jesús, sea salvo y sea un hijo de Él. Pero vamos a ir a este Juan, porque Juan nos aclara un poquito más adelante, en el capítulo siguiente, capítulo 4, verso 36, vamos a buscarlo, a ver.
4:36, acá está, nos dice claramente, perdón, estoy por el 11, voy al 7, el 6, el 5 y ya vamos a llegar al 4. Que creer o no creer tiene sus consecuencias. A ver. Y saben que me he equivocado, yo no sé dónde está. Bueno, la cuestión que por allí decía que el que acepta a Cristo Jesús será salvo y el que no será condenado. Es un versículo que lo conocemos mucho, pero no me acuerdo dónde está ahora. Entonces, la promesa general para el mundo entero es que el que se arrepienta y acepte a Cristo será salvo. Pero también hay promesas particulares, o más que promesas, situaciones particulares en las cuales Dios promete cosas, pero a veces nos parecen que están como desubicadas. Por ejemplo, ahí vamos a leer en el capítulo 11 de Juan, como es un relato que siempre lo leemos y se predica mucho, lo sabemos todos. Y acá no hay ninguno que no conozca la palabra, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir leyendo algunas partecitas nada más. Si quieren abrir en el capítulo 11 de Juan, ahí vamos a ver que vamos a comenzar a decir algunas cositas. El verso 1 nos dice que estaba entonces enfermo un amigo de Jesús llamado Lázaro, que vivía en Betania, juntamente con María y Marta, su hermana. Y aclara que esta María, y que lo vamos a ver si queremos en el próximo capítulo, es la que ungió a Jesús con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Era la mujer a la cual le perdonó tantos pecados. Y cuanto más nos perdona el Señor, muchas veces más lo amamos, ¿no? A veces no nos creemos tan pecadores como para decirle, Señor, quiero entregarte el perfume más lindo, quiero entregarte mi vida, porque nos parece que nos perdonó poquito. Ella estaba tan consciente de que era pecadora, que esa conciencia de pecado, que Dios tiene dos conciencias para el mundo entero, para que se arrepientan, tiene la conciencia natural. Ahí está Dios, esa vocecita que nos puso, esa marca que nos puso cuando creó al hombre, es la conciencia, para tener una idea bastante clara de que Dios existe y de que Dios es el gobernador del universo, no solo del mundo. Bien, dice, después de aclarado esto, empezamos a ver la transcripción de Juan, ese pequeño discípulo, el más jovencito, que tenía 15 o 16 años cuando ya era discípulo de Jesús. Y con una ternura tremenda nos dice, y con una claridad, Jesús les dice a las hermanas que habían ido en el verso 3, he aquí, el que amas está enfermo. El que amaba Jesús era el hermano de ellas dos, que era Lázaro. Y ya conocemos la historia, pero a mí me gustaría ver la ternura con que Jesús muestra el carácter de Dios. Y lo vemos, por ejemplo, en algunos versículos, si seguimos leyendo, dice en el 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¡Qué promesa! Se la dijo a las dos hermanas, y se fueron ellas. Y dice que amaba a Jesús, a Marta, sí, y a su hermana María y a Lázaro. Seguimos.
Más adelante el Señor mismo le dice a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces Jesús dijo claramente: no, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes que no hemos estado allí, porque tiene un propósito. ¡Wow! El primer propósito de la muerte de Lázaro era para que esos discípulos creyeran. A veces el Señor tiene que hacer cosas para que creamos en Él, ¿no? En aquel momento tuvo que morir un hombre para que pudieran creer un montón de hombres, ya lo vamos a ver más adelante. Pero sigamos con la ternura de Jesús. Cuando Jesús sabe que murió, espera 2 días más. ¡Qué amigo! ¿Qué clase de amigo que espera para no ir a darle el pésame? Porque él no quería dar el pésame. Él quería hacer otra cosa. Y así lo creían sus hermanas, porque él le había prometido. Dice: nuestro amigo que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, les dijo. No es para muerte, le prometió. Y luego unos pasajes más adelante, unos versículos más adelante, confirma de que murió. Hablando de Pino, y podemos hablar de Rocío también, si me lo permitís, Liliana, gracias. Rocío también está pasando por un momento en el que está esperando en la voluntad de Dios. Y toda la iglesia también está orando como oramos por Pino más de un año. Que no pase lo que pasó con Pino. Y yo espero que no, porque creemos que una mujer de 31 años tiene toda una vida por delante. También lo esperábamos de Pino, que tenía 60 y... ¿cuánto, Gordi? 65 años. En lo que viene a ser la primera vejez, ¿no? O los primeros años de la vejez. 60 años no es viejo. 60 años hoy en día es la flor de la edad, porque hemos casi todos dejado de trabajar mucho o no, o trabajamos como queremos y podemos disfrutar más que cuando tenemos que obligadamente estar trabajando. Bueno, entonces va 3 días después a la casa de María y habla con ellas, y Marta le confiesa, dice: yo sé que resucitará en el día postrero, porque Jesús le dice, Marta le dice: Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Más, abrió un paraguas ahí, le dice: más, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y ahí Jesús le dice: tu hermano resucitará. Pero se lo dice solamente a María. Más adelante, Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y la vida eterna. Aunque esté muerto, vivirá. Y ella le confiesa: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es una manera de decirle: tú tienes todo el poder, hace lo que te parezca, que está todo bien. Pero la sensibilidad de Jesús se ve en los versos 33, 35 y 38, que eso sí me gustaría leérselos, porque Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dios hombre se estremeció ante la muerte de su amigo y ante el sufrimiento que esa muerte causó. Y se conmovió. Unos versículos más adelante, el versículo más cortito de la Biblia, me parece,
dice 35, Jesús lloró. Wow. El autor de la vida va a estar llorando por la muerte. Si él podía resucitarlo. Pero bueno, lloró porque expresaba su sentimiento. Como la iglesia lo expresó, el sentimiento cuando unidos nos reuníamos a orar por Pino y seguimos orando por Rocío porque queremos que el Señor haga su voluntad, aunque no queremos que sea la peor voluntad para nosotros, sino la mejor. Que el Señor le permita vivir muchos años sana, libre de esa enfermedad, y es nuestro pedido. Y en el 38, Jesús nos dice, Jesús profundamente conmovido otra vez frente a la piedra donde estaba adentro Lázaro, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Y la hermana de Jesús le dice, Señor, yo sé que tú tienes todo el poder, pero en el verso 39 le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hasta el olor estaba feísimo en el lugar. Pero Jesús le dice nuevamente, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí, versículo siguiente, el 42, el Señor ora y hace una oración pública con su Padre y le dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. El Señor también amaba a esa multitud. El plan primero, general para todos. El Señor amaba, el Señor lloró cuando entró y vio a Jerusalén, la gente perdida, como ovejas sin pastor. Y lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, clamó a gran voz, todo el mundo lo escuchó. Todos fueron testigos. Nadie pudo excusarse de la oración del Señor, ni tampoco de la voz de mando del Señor. Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Gloria a Dios. Cuando Él quiere hacer las cosas, las hace, como dice la canción, a su manera, que es la mejor. Jesús en ese verso 42 explica la razón para que todos crean. Y con Pino tuvimos la felicidad de un testimonio tremendo, porque en el lugar público donde él trabajó muchos años, muchos vecinos acudieron a su entierro. Y muchos vecinos conocieron estos que conocieron toda esta multitud, la conocieron por la muerte de Pino. Y mucha gente pudo conocer que Dios, ese Dios que salva, sana y da vida eterna, estaba en Pino. Pero Él quiso cambiar y usarlo a Pino como lo usó a Lázaro para testimonio. Muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida sirven para testimonio. Y digo hacemos porque la vida cristiana no es una charlatanería, no es para estar acá adelante y nada más, ni para escuchar por internet, ni siquiera para, hay gente que tiene la Biblia para tenerla ahí a la vista y que todo el mundo sepa que es cristiano o que ama a Dios. No, la Biblia es para vivirla. Vivir con gozo la alegría cristiana, lo dicen todas las cartas apostólicas. ¿Es así o no es así? Todas las cartas apostólicas nos dicen, nos aconsejan vivir la vida cristiana como un testimonio. En Filipenses capítulo 1, verso 21, Pablo estaba preso, castigado,
maltratado porque no se lo merecía, era un hombre maravilloso, pero él decía que sabía que estaba cerca de algo mejor. A ver si lo podemos leer porque es muy bonito. Filipenses capítulo 1, verso 21 al 24 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si Dios quiere, acá apela a la voluntad de Dios, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice. Pero si para Dios quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Sacrificaba lo que él sabía que era hermoso. Y tanta fe y tanto sacrificio, aunque no lo resucitó a Pablo el Señor. Pero antes de llevárselo, veamos allá en 2 Corintios, porque vale la pena leerlo. En Corintios, 2 Corintios capítulo 12, versos 2 al 4, dice, ciertamente, vamos a leer desde el primero: no me conviene gloriarme, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Le está diciendo a los corintios, una iglesia un poquito carnal, como muchas veces somos todos, dice, voy a contarles las revelaciones que el Señor me hizo. Y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y Pablo dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, se decía de sí mismo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y de ese hombre me gloriaré, dice el verso 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Hermanos queridos, en esta tierra no miremos lo mejor que tenemos como lo mejor. No miremos lo que el Señor nos ha dado como lo mejor. Eso es gracia pura. Miremos nuestras debilidades, porque nuestras debilidades son las que glorifican al Señor, como lo hacía Pablo. Cuando podemos vencer tentaciones con el poder de Dios, cuando podemos superar situaciones con el poder de Dios, cuando podemos transitar por difíciles momentos y podemos seguir viviendo y estar felices y estar seguros de que el Señor está haciendo lo mejor, podemos estar agradecidos. Podemos estar agradecidos. A otro que el Señor le mostró lo que era el cielo fue a Juan. Allí en Apocalipsis capítulo 22, y también le mostró una maravilla. Capítulo 22 de Apocalipsis, versos, en realidad tendría que leer los 5, pero vamos a leer parcialmente. Dice el 22, me mostró Dios un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese es nuestro destino final. Esa es la última estación por la que vamos a pasar.
¿La esperamos realmente con gozo, con alegría? Y decimos como Pablo, prefiero estar allá, pero si acá, Señor, me necesitas para algo, úsame. Verso 3 dice, no habrá más maldición, y maldición habla de la muerte. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y sigue diciendo en el 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No sé si grabado, pero iba a estar adentro, grabado adentro de la frente, adentro del corazón de cada uno. Verso 5 dice, no habrá allí más noche. No tienen necesidad de luz de lámpara, ni el sol las iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Por tanto, hermanos, finalmente, el apóstol Pablo nos aconseja ahí en Corintios 12:5, por ahora, gloriémonos en las debilidades. Abracemos la fe y abracemos el destino que Dios tenga preparado para nosotros, porque en ese destino está la voluntad de Dios. Si lo aceptamos así, vamos a aceptar con mayor gratitud cualquier cosa que nos pase. Hoy, Rocío espera esa voluntad del Señor. Y todos nosotros estamos orando para que esa voluntad sea lo que le agrada a Dios y lo que nos agrada a nosotros también, especialmente a Liliana y toda la familia. Deseamos, y yo hasta el último minuto, cuando la hija, la esposa de Pino, nos decía, se está yendo, ya no hay más nada que hacer, estaba inflado porque no, bueno, ya se va. Yo digo, hasta el último minuto voy a creer que el Señor puede transformar esto en victoria. Y unas horas después falleció. Sin embargo, como les conté, fue para la gloria de Dios en todo el barrio donde ellos vivían, porque muchísima gente fue a verlos, a visitarlos a causa de eso, y a conocer el mensaje de salvación. Rocío espera esa voluntad de Dios y oramos cada día por ella. Pero Pino ya está gozando lo que hemos leído. Esa gloriosa esperanza en el Señor. Que esto nos alienta, hermanos, cualquiera sea la situación, pero no dejemos de orar por Rocío porque no sabemos cuál es la voluntad del Señor y esperamos lo mejor. No sé si el pastor quiere terminar con una oración. De mi parte, solamente agradecer al Señor porque me mantuvo la voz más o menos, perdónenme las deficiencias.